Todas nuestras descripciones del mundo físico tienen la naturaleza de fórmulas y números. Simplemente son modelos matemáticos porque de lo que hablamos es de modelos. Ahora bien, es un modelo de tan alto grado de complejidad que resulta muy difícil lidiar con ellos solo pensando. En ciencia, se trabaja con diferentes extremos del espectro de la realidad. Podemos resolver problemas en los que se den muy pocas variables o bien con otros en los que existan variables casi infinitas, aunque con ellos nos sentimos bastante impotentes. La persona común no puede resolver un problema que incluya más de 3 variables sin la ayuda de un lápiz. Es por ello por lo que, por ejemplo, resulta tan difícil aprender la complejidad de la música. Piensen en un organista que cuente con 2 o 3 teclados que tocar con sus manos, cada uno de ellos a un ritmo diferente. Con el pie en los pedales puede llevar un ritmo diferente con cada uno de los pies. Ahora bien, esa es una cosa que cuesta mucho aprender a la gente, al igual que hace falta cierta habilidad para frotarse en círculos el estómago con una mano y a la vez darse palmaditas en la cabeza con la otra. Gran parte de los problemas con que nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana suelen incluir más de 3 variables, y lo cierto es que somos incapaces de pensar en ellos. En realidad, la manera en que pensamos sobre la mayoría de ellos es dejándonos llevar por la inercia del pensamiento. No pensamos realmente en ello. Casi todas nuestras decisiones son corazonadas. Podemos recoger información acerca de una decisión que debemos tomar, pero toda esa información guarda la misma relación con el proceso real que implica esa decisión como un esqueleto con respecto a un cuerpo vivo. Solo son huesos. En cada decisión existe toda clase de posibilidades impredecibles y no se piensa en ellas en absoluto. La verdad de todo el asunto es que acertamos como lo hacemos en la práctica de nuestra vida cotidiana. Y el grado de acierto resulta sorprendente, porque nuestros cerebros piensan por nosotros de manera totalmente inconsciente. El cerebro humano es bastante más complejo que cualquier ordenador. De hecho, el cerebro es el objeto conocido más complejo del universo. Los neurólogos no aciertan a comprenderlo, tienen un concepto muy primitivo de ello, y así lo admiten. Si no llegamos ni a entender nuestro propio cerebro, ello significa que nuestros cerebros son bastante más inteligentes que nosotros, entendiendo por nosotros la cosa que hemos identificado como nosotros mismos. En lugar de identificarnos con nuestro cerebro, hemos optado por hacerlo con una muy ínfima operación cerebral que es la facultad de la atención consciente, una especie de radar que examina el medio en busca de características inusuales. De alguna manera pensamos que somos eso, pero lo cierto es que no es así. Eso es solo una trampa. En realidad nuestro cerebro analiza constantemente todos los impulsos sensoriales, analiza todo lo que no percibimos, todo en lo que no pensamos e incluso en lo que no tiene nombre. Esta maravillosa y compleja actividad es la responsable de que seamos capaces de adaptarnos inteligentemente al resto del mundo físico, y el cerebro es una operación del mundo físico, y así regresamos a la cuestión del mundo físico. Se trata simplemente de un concepto, de una idea. Si tuviera que diferenciar entre físico y espiritual, no colocaría lo espiritual en el mismo nivel que lo abstracto. La mayoría lo hace. Piensa que 1 más 2 es igual 3. Es una proposición de naturaleza más espiritual que, por ejemplo, un tomate. Creo que un tomate es bastante más espiritual que 1 más 2 igual 3. Y aquí es donde llegamos al meollo del asunto. En el budismo zen, cuando se pregunta ¿cuál es el principio fundamental del budismo?, se puede muy bien responder un tomate, porque cuando se examina el mundo físico se ve que en realidad no es muy sólido. Un tomate no dura mucho, por la misma razón tampoco lo hacen las cosas que consideramos más ejemplares de la realidad física, las montañas, por ejemplo. Dice el poeta: las colinas son sombras y fluyen de forma en forma y nada permanece. El mundo físico es diáfano, es como música. Cuando se toca música simplemente desaparece. No queda nada, y por esa razón es una de las artes más elevadas y espirituales. También es la más fugaz. Se puede decir que la fugacidad es un distintivo de la espiritualidad. Mucha gente piensa lo contrario, que lo espiritual es imperecedero. Cuando más tiende una cosa a ser permanente, más tiende a carecer de vida. Nada es tan permanente como un diamante, y esta metáfora, la idea del más mineral de los objetos como el más permanente, se asocia con ser el más espiritual. Jesucristo es llamado la roca de las eras,
Incluso los budistas han utilizado el diamante como una imagen de la realidad fundamental del universo, pero la razón de su uso no ha sido la dureza, sino porque es completamente transparente. Por lo tanto, sirve como símbolo del vacío, el vacío que todo es. Vacío no significa que no haya nada, sino que no puede alcanzarse idea alguna que pueda definir suficientemente la realidad física. Toda idea será equivocada y en ese sentido será vacía. Así pues, al examinar el mundo físico nos resulta imposible encontrar ninguna materia de la que esté hecha. Solo podemos reconocernos unos a otros y decir, bueno, me doy cuenta de que ya te he encontrado antes y que ahora te veo otra vez, pero lo que realmente reconocemos no es sino una forma consistente. Supongamos que tengo una soga que en principio es de manila, después de algodón, más tarde de nylon y luego de seda. Entonces, si hago un nudo en la soga y lo muevo a lo largo de su extensión, ¿sigue siendo el mismo nudo u otro diferente? Diríamos que es el mismo porque reconoceríamos la forma del nudo, aunque fuese cambiando hasta llegar a ser de seda. Lo mismo ocurre con nosotros, somos reconocidos por el hecho de que nuestro rostro parece el mismo, de un día a otro, y la gente reconoce eso. Se suele decir, hey, ese es John o Mary, pero en realidad el contenido del rostro, el agua, los carbonos, los elementos químicos y lo que sea están en continuo cambio. Somos como un remolino en una corriente. La corriente forma el remolino y por ello reconocemos el remolino, pero el agua siempre está en movimiento. Nosotros somos exactamente eso y todo lo demás también. No hay nada en el mundo físico que podamos llamar sustancial. Es una forma y por eso es tan espiritual. Ser no espiritual es no verlo. Dicho de otra manera, es imponer la idea de cosaidad o sustancialidad sobre el mundo físico. Alan Watts, de su libro La vida como juego, editorial Kairos.